Usted está viendo su noticiero local, Puerta Informativa del Sur. Mi nombre es Eric Jaime Sanviten y esta es la información que tenemos para usted. La Telesecundaria Oficial 013 Cuauhtémoc realizó un evento de intercambio intercultural con la Christine Ducans Heritage de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Y las personas que participaron para esta actividad fueron Miss Alma Rosa González de Álvarez y el maestro Julio Villalobos, quien en la entrevista nos comenta sobre esta actividad. ¿Puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Alma Rosa Rosales de Álvarez. ¿Su cargo? Mi cargo es la coordinadora de la Escuela Christine Duncan Heritage Academy. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Claro, Julio Villalobos, a sus órdenes. Ahora coordino el programa de doctorado en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de aquí, del Estado de México, pero hace algún tiempito, hace poco, estuve por allá en Christine Duncan por un par de años y por muchos otros antes trabajé en telesecundaria, unos 6-7 años. ¿Cómo fue el contacto para llegar a este intercambio cultural? Bueno, el contacto fue aquí por medio del doctor Julio Villalobos y la maestra Edith, que él había estado ya 2 años trabajando con nosotros y la escuela parece que quería salir fuera de aquí y llevar a los estudiantes a un intercambio. Entonces Julio recomendó a Edith para que se pusiera en contacto conmigo en la escuela, con el señor Moncada, con su servidora, y empezamos a hacer ahí el enlace de cómo, qué es lo que se necesitaba hacer para poder hacer este viaje a Albuquerque, Nuevo México. ¿Cómo fue el contacto que usted tuvo? En realidad, alguna vez me llama la maestra Edith, me explica el proyecto, le pido que lo haga por escrito, me lo hace llegar, le leímos, lo veo viable y creo que había como las condiciones y posibilidades. Platico con el señor Moncada, el director de Christine Duncan Heritage Academy en Nuevo México. Lo recibe y me dice que se pone en contacto con Alma para irlo operando, y después preguntándole cómo va, qué retroalimentación hay, qué hay, hasta que finalmente, después de varios meses, ¿verdad? Sí, mandamos una carta de nosotros, de la escuela, haciendo la invitación a la escuela telesecundaria de aquí de México. Una invitación oficial para fines de migración, para que pudieran sin problema poder ir y que viesen que era un asunto académico. Palabras más, palabras menos. ¿Y cómo fue la aceptación de que tuvieron ahí en su escuela? ¿A qué se debe este programa que están manejando ustedes de intercambio cultural? Bueno, muy interesante, porque al momento que yo comuniqué a los padres de familia que íbamos a tener 17 estudiantes de intercambio, para pronto empezaron a firmar para tener uno de los estudiantes en su casa. Entonces fue muy fácil de acomodar a los niños. Fue una historia muy bonita, porque tenemos muchos padres que son mexicanos, pero sus hijos son nacidos allá. Entonces para ellos fue un gusto tener un niño de acá de México allá en Estados Unidos, convivir. Los estudiantes de aquí tuvieron la oportunidad de ver la vida, de cómo se vive una familia allá, mexicana, pero en Estados Unidos. ¿Cuál es la rutina diaria de cada familia? ¿Y ustedes ya tuvieron anteriormente algún otro intercambio con otras escuelas de aquí de México? Sí, hace 4 años tuvimos un intercambio con Tepoztlán, con una directora de una escuela también, en la cual llevó 12 estudiantes para allá también. Morelos, ¿verdad? Con Morelos, sí, Tepoztlán, Morelos. Y ya ha empezado traer a estudiantes hacia acá
digamos, a Tejupilco para que conozcan aquí y tenga un intercambio cultural por parte de ustedes? Sí, inclusive hace 2 semanas antes de salir nosotros de vacaciones, porque el último día fue el 24, tuve un desayuno con todos los padres de familia que hospedaron a los niños y la mayoría de los padres quieren venir para acá o mandar a sus hijos. Tenemos algunas familias que no tienen sus papeles, sus documentos en regla, pero los estudiantes sí, ya son nacidos allá. Entonces, ahorita tengo 6 familias que sí quieren venir para acá. ¿Algo más que quisieran comentar ustedes? Pues yo me siento muy orgullosa de haber venido a conocer aquí y conocer a las familias, conocer este bello pueblo, paraíso, para mí es un paraíso. Las costumbres, las comidas, la historia, que es una historia increíble y rica que tienen ustedes aquí en Tejupilco. El hecho de plantearse una meta, de buscar las posibilidades para lograrla, de articular esfuerzos de diversa índole, ¿no? Educativos, diplomáticos, culturales, hacen que esta se cumpla. Enhorabuena por la telesecundaria, por los propios alumnos y por la comunidad académica. En la Escuela Normal de Tejupilco fue sede del último ciclo del conversatorio, Filosofía de Jóvenes para Jóvenes, que organiza el voluntariado de Fenómeno a las Lecturas y las Artes, FOLEC, capítulo 4, Zona Suroeste de Coordinación con la Dirección Municipal de Educación, Cultura y Deporte. Ansiosos por morir tocando tu piel, no tengas miedo, mujer. Yo solo quiero quererte y darte a manos llenas todo mi amor, hacer reír de nuevo a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedarme entre tus brazos. No dejes que el dolor te haga dudar, yo cuidaré a tus pasos al caminar. Yo quiero ser el hombre que despierte junto a ti para siempre. Serenata, traigo serenata para que sepas lo mucho que me encantas. Ser más que amigos es lo único que pido, porque contigo se aceleran mis latidos y quiero ir a volar buscándote. Puede parecer aburrido, pero realmente no lo es. Por ejemplo, San Agustín decía que Dios está en el interior de cada uno de nosotros. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Pero, ¿realmente alguien lleva a conocerse a sí mismo? ¿Alguien se conoce? Yo creo que no. Por otro lado, otra frase que puso él es: del exterior buscamos en el interior. Esto, San Agustín daba respuesta a varias preguntas diciendo que Dios es el único que puede decir que las verdades existen, que las verdades solamente están en nosotros. Tomás de Aquino creó las 5 vías. El motor inmóvil. Cada uno de los movimientos necesariamente tiene que haber alguien que los originó. ¿Quién desplaza ¿Quién originó su desplazamiento?
y pues Él es Dios. La otra vía es la de pertenencia y orden de las causas eficientes. La necesidad de que todo esté provocado por una causa superior. Esta causa primordial es Dios. La tercera vía es la de contingencia o limitación de existir. Todo tiene la posibilidad de existir o no existir, de ser o no ser. La cuarta vía es de diversos grados de perfección de las cosas. Para que las cosas buenas existan, debe de haber un ser perfecto que lo creó. Y la quinta vía es el gobierno de las cosas o idea de finalidad. Existe un ser que tiene conocimiento y que dirige todas las cosas. ¿Somos títeres? ¿Qué somos? Entonces, este ser es Dios. San Anselmo de Canterbury. Hay una sola verdad, la que nos es revelada por Dios. Estos filósofos creían en Dios. Por estos tres filósofos. Entonces, para empezar, la filosofía ha sufrido muchos tipos de cambios a lo largo del tiempo, lo cual va generando nuevas teorías con cada nueva época. Esto se puede ver en la época medieval a la época moderna. Por otro lado, dos de las grandes épocas que se vivieron sería el Renacimiento, el cual se enfoca a la egocentricidad del hombre, al decir que todo gira en torno del hombre, todo lo que pasa en la vida diaria se debe al hombre. Otra época sería el idealismo alemán, el cual se basa en diferenciar entre el romanticismo y la ilustración de las cosas, buscar el porqué de cada una de ellas. En lo consiguiente, la filosofía que vivimos hoy en día ha cambiado bastante, ya que se deja de hacer solo preguntas y nos enfocamos más en dar respuestas y en dialogar acerca de ellas, ya que los filósofos antiguos se basaban solo en preguntarnos ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es que pasa aquello? ¿Qué es esto? Y hoy en día ya nos enfocamos más en pasa por esto, se debe a esto y es por aquello. En la filosofía moderna podemos ver el método filosófico, el cual dice Platón que para ser un filósofo necesita ser alguien con imaginación, alguien que tenga constantes dudas. Manuel García Morante en 1930 observa que si alguien ve la vida de una forma fácil, ve que las cosas se le hacen sencillas de explicar, no puede ser un filósofo, ya que para hacerlo necesita estar en constante duda, tener mucha imaginación y preguntarte a cada rato por qué pasan las cosas, cómo es que pasan, y debido a esto tú logras ser un filósofo. Aristóteles se apoya en la dialéctica de Platón, dándole así un énfasis mayor y llevando a cabo el razonamiento intuitivo y el avance en la sucesión de afirmaciones y confirmaciones, lo que hace... Y ahí se quedó. Después que vienen los padres apologistas cristianos. Esto tiene mucha relación con los padres alejandrinos, ya que hablan de religión, mantienen que la filosofía se había creado por medio de los orientales. Ahora nos pasaremos con la hipótesis del origen griego. Hablando de Borner, en su tesis del milagro griego dice que la filosofía llegó al pueblo griego de una manera abrupta y radical, siendo así por lo que empezaron a caer en varios círculos viciosos, ya que esto se relacionaba con lo social, lo histórico y lo político, y su círculo vicioso fue que los griegos habían creado la filosofía porque son geniales, y son geniales porque crearon la filosofía. Siendo así, retomamos la explicación de Confort. Según esta hipótesis de esta filosofía, él dice que la filosofía nació a través del pensamiento primitivo del pueblo griego. Siendo así, se dice, pues ya tomamos en cuenta que la filosofía se retomó en el siglo VII. En su obra De la religión a la filosofía, él nos habla, intenta de indagar, de investigar un poco sobre Hesíodo. Él en esta teoría, como Hesíodo hablaba de cuentos míticos, cosas irreales, él la retomó un poco y decía que estas filosofías ellos no tomaban la ayuda para filosofar del recurso sobrenatural. Ellos no se las aceptaban que un Dios nos pudiera ayudar
hacer filosofía, sino que esto proviene de nosotros mismos. Sacar nuestras mismas ideas y contemplar qué es cada una de estas. Después llegaremos con la filosofía antigua, tomaremos un poco de un puñado de filósofos que buscan explicar el origen de los fenómenos y a este principio se le llamó arte. A continuación analizaremos varias teorías de estos filósofos y sacaremos algunas preguntas. El primero es Tales de Mileto. Tales de Mileto tenía su teoría sobre el agua. En esta teoría él nos hablaba sobre, su lema era todo es agua. Él nos explicaba que el elemento originario de la realidad es el agua y nos explicaba la importancia de la humedad en el desarrollo de la vida. Después vendría Pitágoras con su teoría del número, explicando que el orden cosmológico provenía de las relaciones numéricas. Después vendría Parménides con su teoría del ser único. En esta teoría nos explicaba tres actitudes posibles. Se callaron los pueblos por una respuesta. Se puede decir que fue la idea de Dios. Entonces, ¿por qué no podemos dejar de creer en un Dios y empezar a creer en nosotros mismos? Si dicen que Dios reside en nosotros. Bueno, yo creo que para comenzar a creer en ti misma, en uno mismo, primero debe de conocerse. Si tú no te conoces, ¿cómo vas a querer creer en ti si no te conoces? Entonces yo creo que sí se podría, pero seguirías creyendo en Dios. Debes de conocerte para poder creer en ti. Tu pregunta fue sobre ¿por qué no creemos en nosotros mismos y creemos más en Dios? Sí, ajá, pero esta idea de Dios fue creada para poder empezar a callar a los pueblos y que estuvieran controlados de cierta forma para que no se afectaran. Entonces, ¿por qué tienen que empezar a creer en Dios? Bueno, ¿por qué empezar a creer en Dios? Primero que nada, anteriormente, pues tuvieron que meter muchos tipos de religiones al pueblo. Para empezar, tenían que meter a los dioses principalmente, porque sin esto se empezaría a ver un sinfín de preguntas y se crearían muchas revueltas entre el mismo pueblo. Creando estas revueltas no habría un control, y para tener un control deberíamos meter a la religión y tener nuestras normas, para poder tener al pueblo controlado, decirse en sí, y que no haya muchos problemas en eso. Y por eso, para creer en ti mismo, primero tienes que tener confianza y tienes que creer en La actriz mexiquense Michelle Rogel estuvo de visita por la región del sur del Estado de México, por el cual en la entrevista comparte su experiencia durante su visita. Coméntanos acerca de tu visita aquí a la región sur, porque vemos que estuviste también en Amatepec, estuviste aquí en Tejupilco. Coméntanos a qué se debe tu visita. Bueno, primero a la invitación de Sandra Turlay a ser juez en el concurso regional de las preparatorias de un concurso de teatro que fue ayer en Amatepec, y hoy a ser partícipe de este encuentro de filosofía que se llevó a cabo aquí en la Normal en Tejupilco. Y para mí es para mí es un honor estar aquí. A mí, ya sabes, los pueblos del sur pues son mi casa. Yo me siento parte de todo el sur. Soy de Coatepec Garinas, originaria, pero yo estando en Tejupilco, estando en Amatepec, estando en Temascaltitlán, en toda esta zona, yo me siento como
porque estoy en casa, entonces para mí siempre venir acá, pues siempre será un privilegio. ¿Y cómo ves este fomento de las artes, de la filosofía que se está dando aquí en la región? Incluso hasta el teatro se está dando. Pues lo veo muy bien. Me parece muy pertinente que en este momento en que a nosotros, a los del pueblo del sur del Estado de México, que colindamos con el Estado de Guerrero, pues se nos había tomado como que éramos unos pueblos violentos, donde no había desarrollo cultural, donde se pensaba que ni siquiera podía la gente ingresar, pues que hay todo este resurgimiento y con mucha fuerza, y además que los jóvenes estén involucrados en ello. Y que lo vimos ahorita, ¿no? Que la sala llena, ayer igual, muchos jóvenes involucrados, niños, que eso nos llena de orgullo, de satisfacción, el poder verlo, el poder sentirlo y poder ver que podemos estar aquí en nuestros pueblos y disfrutar nuestros paisajes de manera tranquila y en paz. Coméntanos acerca de tus actividades artísticas que estás realizando. Pues ahorita estamos en temporada con la obra Sótanos, los sábados en la Ciudad de México a las 7 de la noche en el Foro Contigo América, que es un foro emblemático del teatro independiente nacional, que fue creado por actores que venían huyendo de la dictadura en Sudamérica, de la dictadura en Uruguay, y que es un foro, ha sido un bastión para las compañías independientes del teatro de arte en México, donde surgen las propuestas más artísticas, más profundas del teatro nacional. Eso estoy. También vamos a entrar en temporada los domingos en el Foro La Nave, que es toda una experiencia llegar a este foro. Está en la Colonia Doctores, es un edificio de una estructura metálica que te permite ver desde el piso 4 hasta abajo. Y en este foro vamos a estar los domingos a las 6 de la tarde con la obra Salvajes de Yasmina Reza, que es una obra acerca de las relaciones de pareja y cuestionarnos si estas tienen todavía que continuar como las conocemos, la estructura de las familias. ¿Algo más que quisieras comentar? Pues que vengan a nuestros pueblos del sur. Estamos muy contentos del clima como está ahorita, es un clima cálido, no hace demasiado calor, no hace para nada frío, se la pueden pasar muy bien, ya está empezando a llover, huele delicioso, estamos comiendo riquísimo. ¿El pan qué tal? El pan, bueno, llevo como 10 panes nada más esta mañana. Y pues nada, aquí la gente los va a recibir como somos nosotros, calurosos, porque aquí es la puerta a tierra caliente. Gracias. El comentario semanal del señor Isaías Varela Avilés. Amigos de Canal 28, una vez estamos aquí haciendo nuestro comentario semanal. Hoy voy a hacer dos tipos de comentario. Uno, el primero, pues la polémica que se armó entre Estados Unidos y México con respecto a eso de los aranceles y de la migración, pues es algo un poco difícil de entender para nosotros que somos gente que no tenemos tanto estudio. Ha de haber gente con mucha preparación que conoce de asuntos internacionales, pero pues no sé si en el sur haya alguien que haya estudiado eso o que tenga esas experiencias de asuntos internacionales. En lo personal yo puedo comentarles que no. Me es muy difícil entender qué tipo de negociaciones pudieron hacer entre el señor Trump y entre el señor Obrador, cosa que finalmente pues solo lo saben ellos, difícilmente lo van a publicar. Y situación que ha venido sucediendo en todos los presidentes de la República. Todos han tenido problemas con los presidentes de Estados Unidos.
Muy difícil recordar también tantos, pero les voy a recordar uno que fue muy mencionado cuando el señor Fox hizo su reunión aquí en México y vino el presidente de Cuba, Castro Ruz, y también vino el de Estados Unidos. Y muy sarcásticamente nomás le dijo a Castro Ruz: comes y te vas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como muchos lo comentan, o algunos lo comentan, es que Obrador se bajó los pantalones de una manera hasta grosera, lo dicen, ante Trump, que el señor Fox no hizo lo mismo cuando corrió a Castro Ruz, o no es algo parecido, o cómo lo ven ustedes. Finalmente, pues todos somos mexicanos, todos deberíamos de defender a México. ¿Cómo? Pues cada quien que ponga su granito de arena, como se pueda, como dicen en las redes sociales, a lo mejor no comprando productos extranjeros, a lo mejor pudiera ser una ayuda, pero bueno, eso se lo dejo a criterio de cada quien. Lo único que sí no entiendo ni acepto es que en el sur del estado hay ahora quienes opinan qué debe hacer el señor Obrador siendo presidente de la República. Pues no sé si ellos tengan esa capacidad de hacerlo o esa preparación para poder dar opiniones internacionales. Si la tienen, qué bueno, y si no, pues que respeten lo que se está haciendo y vamos a ver qué pasa. El otro asunto es con relación a educación. Yo no soy profesor, no tuve la oportunidad de estudiar, me hubiera gustado hacerlo, pero en realidad no tuve esa oportunidad. Resulta que ahora mandan aquí a la Subdirección Regional de Educación Básica en Tejupilco a un señor de nombre Pedro Norberto Díaz Ocampo, quien fue presidente municipal de Zacualpan. Él viene de una dirección, de ser un director de una escuela, no ha tenido cargo de supervisor, no tiene experiencia en este tipo de cargos, pero bueno, lo impusieron. Es penoso escuchar esos detalles que siempre han sucedido, pero una vez más lo vuelven a hacer. Yo conozco muchos maestros, muchos licenciados en educación que tienen preparación, tienen experiencia. Algunos tienen maestrías, otros hasta doctorados, otros tienen 25, 30, 35 años ya de experiencia como supervisores, como directores, han tenido varios cargos dentro de educación. Pero bueno, vienen y les imponen a este hombre, que no tengo la fortuna de conocer, porque insisto, yo no trabajo en el magisterio, pero no se vale que vengan y lo impongan de esa forma. Pero no se conforma con eso. El señor viene y a un mes de más o menos de tener ese cargo, ya empieza a cometer arbitrariedades que no se valen. Ya empieza a hacer acoso laboral, inclusive se mete con gente hasta que tiene alguna deficiencia, una invalidez o minusvalidez. Y no, eso no se vale del señor, no creo que esté haciendo lo correcto. Se pone a hacer rifas al interior de su subdirección cuando tampoco es válido. Pues por razón lógica, pues obliga a los profesores a que le compren los boletos para poder quedar bien con el jefe. Y él hace su rifa y no le da cuentas a nadie, él simplemente hace su rifa y él sabe qué pasó. Pero bueno, hay situaciones que los profesores las saben, ellos se defenderán. Creo que ya algunos ya lo demandaron ante Derechos Humanos y lo están haciendo ya ante el jurídico, ante el fiscal, que es realmente algo ya más grave. Primero, Derechos Humanos tendrá que ver la recomendación que hace si esta demanda procede. Creo que ya está en educación o a punto de llegar a educación. En cuanto a lo jurídico, entre hoy y mañana se determina la situación jurídica de este señor, porque pues hay hasta falsificación de firmas, se menciona, cosa que insisto, no los he visto ni me consta, pero si se rumora quiere decir que algo hay. Dice el dicho que el río cuando suena algo trae por ahí. Ese comentario se los dejo a ustedes, profesores, licenciados en educación. Discúlpenme si me meto con ustedes, pero se vale que alguien vea, no por ustedes, porque ustedes tienen capacidad, preparación y experiencia para defenderse, pero sí se vale que alguien lo comente como yo. Discúlpenme y estoy a sus órdenes.
Vamos a un corte y enseguida regresamos. Estoy un poco preocupada porque el niño era muy activo y yo lo he llevado a diferentes doctores y clínicas y la verdad no me dan alguna explicación o algún motivo por qué mi hijo no camina. De hecho, yo ya fui con otra gente, pero nada más fue un charlatán, nada más me sacó demasiado dinero y mi hijo es entonces que no camina y la verdad estoy desesperada. Y le llamo a usted porque me ha comentado una de mis comadres que usted es muy bueno y que puede ayudarme. Estamos ante un caso claro de mal de ojo producido por medio del efecto de la fascinación que se ejerce con la mirada. Tenemos una amplia y dilatada experiencia en resolver casos de mal de ojo que generalmente afectan a niños indefensos. Es delicado, mas no grave, y la experiencia y el conocimiento nos permitirán ayudarte para que tu hijo pueda caminar y recupere plenamente su salud. Ah, y aquí te diremos quién lo causó. Porque somos el estado que más apoya la educación. Inauguramos un nuevo plantel de la Universidad Digital. Y abriremos 10 más el próximo año y medio en todo el estado. También entregamos más de 51,000 becas. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en educación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.
tenemos 2 estanques, donde cada uno de los estanques tiene una capacidad de hasta 3.000 organismos para desarrollar en el sistema de engorda. Hacemos pasar el agua por unos filtros, un filtro orgánico y un filtro inorgánico, un filtro orgánico que tiene bacterias que descomponen el nitrógeno. Porque somos el estado con la infraestructura más grande del país, realizamos 81 obras de ampliación y mejoramiento de la red carretera. Apoyamos a más de 8.500 familias en la reconstrucción de sus viviendas e iniciamos los estudios para las nuevas líneas del Mexibus y el Mexicable en Ecatepec, Naucalpan, Chalco, La Paz y el Valle de Toluca. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en infraestructura. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con la información. Al entregar el Centro de Información y Documentación de la Universidad Politécnica de Atlanta, el gobernador Alfredo del Mazo Maza aseguró que la administración estatal fomenta el desarrollo académico de los jóvenes mexiquenses a través de acciones como programas de educación dual, de intercambio escolar con otros países o mediante rehabilitación y equipamiento de paneles de educación superior.
Con motivo de la entrega de este Centro de Documentación e Información que inició operaciones hace algunos meses y que hoy le permite a los jóvenes de esta institución tener un espacio más para poder prepararse, estudiar, documentarse, investigar, tomar clases, reuniones, convivencia, y que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para esta universidad. Esto es parte de la inversión que estamos haciendo en distintos espacios educativos de esta región de los volcanes, porque queremos que podamos fortalecer a los jóvenes que se están preparando y la oferta educativa que tenemos en esta región. Este es un programa que estamos impulsando y que año con año queremos seguir creciendo para que cada vez sean más los jóvenes que tengan esta oportunidad. Es una gran oportunidad de irse a estudiar fuera, además, pues con los gastos pagados. Y otro tema importante que quiero resaltar, porque sé que además muchos de ustedes lo están haciendo, y es el programa de formación dual. Ese es un programa que estamos impulsando, en donde permite a los jóvenes que están estudiando entrar a trabajar a las empresas, llevar a cabo sus prácticas, seguir aprendiendo, y esto les acerque más con la oferta laboral que hay. Que sepan que van a contar con el apoyo del Instituto Mexiquense del Emprendedor, que les permite darles apoyo, además de capacitación, en financiamiento para que puedan echar a andar esos proyectos, porque muchas veces lo que hace falta pues, es el recurso para poder financiar esos proyectos, y me dará mucho gusto ver triunfar los proyectos de esta Universidad Politécnica de Atlautla. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, rector Alfredo Barrera Vaca encabeza la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión y reconoce el trabajo de los profesionales de la información. Desde 1951, el 7 de junio, se celebra en México el Día de la Libertad de Expresión. La Universidad Autónoma del Estado de México conmemora este día y demuestra su respeto y admiración a los profesionales de la información. Después de colocar ofrenda floral y montar guardia en el Monumento a la Libertad de Expresión, que se encuentra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el rector Alfredo Barrera Vaca afirmó que la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, tan beneficiada por las libertades del pensamiento, es solidaria con quienes hoy arriesgan su vida en aras de preservar la madre de todas las libertades. Destaca que en la ceremonia se contó con la presencia de autoridades universitarias y representantes de los medios de comunicación. La directora de la Facultad de Odontología, Edith Lara Carrillo, te invita a sumarte a las actividades que se organizarán en este espacio académico para festejar 55 años de historia. Dentro de las actividades que se tienen contempladas está un congreso dirigido a egresados, profesionistas y público interesado en conocer avances y actualizaciones que impartirán especialistas del área de la odontología. Se celebra además 40 años de la hermandad con las universidades de Meicay y Asahi y 30 años de la creación de la especialidad en odontopediatría. Marisela del Carmen Osorio García, cronista de la Prepa 4, presentó el libro Trascendencia Cultural del plantel Ignacio Ramírez Calzada rumbo a los 50 años de su fundación, contando con la presencia de la actriz y egresada del plantel Adriana Barraza. El trabajo está dividido en 10 capítulos, a través de los cuales destaca aspectos como la difusión cultural y el desarrollo artístico del plantel, iniciando con este emotivo acto los festejos del 50 aniversario de la Prepa 4. La actriz Adriana Barraza, egresada de la primera generación de Prepa 4, destacó que las instituciones crecen con el apoyo de alumnos, personal administrativo y profesores al tiempo de recordar sus años de estudiante.
información nacional. Alex Lora, 50 años de gritar que viva el rock and roll, es vocalista del Tri. Conversó acerca de cómo sus canciones convierten en música lo que la gente quiere decir y son catalizadoras. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. Cuando era niño, mi jefa me dijo: quiero sentirme orgullosa de mi hijo. Quiero que seas arquitecto o doctor, o quizá llegues a gobernador. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que no. Y aquí me tienes en el rock and roll, y ahora hace poco. José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora, celebra 50 años de carrera musical con disco nuevo, recibiendo premios y, mejor aún, continúa rock and rolleando. Y para mí pues es un honor que la gente, la raza, la banda haya musicalizado su vida con mis rolas, porque no es una música que se haya promovido mucho, pero la raza cuando la ha escuchado la ha guardado en su corazón durante 50 años, ¿verdad? Estamos empezando a grabar lo que será nuestro siguiente álbum. Simplemente lo que dicen las canciones es cierto. Y a los chavitos les gusta echar relajo. Y a nosotros también nos gusta echar relajo con nuestras canciones. Y ellos se divierten con las canciones y nosotros nos divertimos con las canciones. No importa si son millennials o si tienen 80 y tantos años, ¿verdad? Se la curan. Han pasado décadas y el cantautor, junto con su banda de rock and roll, el Tri, sigue en el gusto del público, dejando huella y recibiendo reconocimientos. O colgado de una cuerda, sin aliento y sin aire. Si tú logras que tus canciones digan lo que la raza quiere comunicar, pues la raza las escucha y las hace suyas y las mantiene en su corazón. Es el caso de la música del Tri. Me han dado muchos reconocimientos, como mencionas, de intérprete, muchos reconocimientos al personaje, ¿verdad? Al grupo, discos de oro, de platino, de diamante, el Grammy de la excelencia musical, ¿verdad? De compositor. Es la primera vez que se me da un reconocimiento, y más que me lo hayan dado en la Sociedad de Autores y Compositores de México, es algo muy conmovedor y motivador, que no cualquier día sucede, ¿verdad? El vocalista de la banda recibió a Notimex en un espacio de su casa y recordó sus inicios como un sueño. Voy a platicarles lo que me pasó, el que quiera que oiga y el que no, pues no. Cuando subí al escenario el domingo en la mañana del 12 de septiembre del 71 y vi una cantidad de raza que daba la forma de lo que es el mundo. Es un sueño, pero es cierto, la raza está rock and rolleando conmigo y yo rock and rolleando con la raza. Eso me marcó para siempre. Yo decía, pues sí, es un deporte que me encanta, ¿verdad? Me encanta rock and rollear y para mí es lo máximo, mi mayor pasatiempo, mi mayor afición. Es que esto es mi vida. El rock and roll es mi vida y es mi pasión. Ya estoy grandecito, ya estoy muy huevón, pero sigo siendo igual de sangrón. Sigo haciendo rolas pa' curármela y me sigo divirtiendo aquí en el rock and roll. Siempre fui una lacra. El cantante y compositor recordó cuando a su mamá le daba pena aceptar que tenía un rebelde rock and rollero en casa.
cómo mi jefa cambió su perspectiva de que su único hijito fuera rock and rollero, cuando toda la familia pues son puros licenciados. Que su único hijito fuera rock and rollero, pues qué vergüenza para la familia, ¿verdad? Pero ya después, cuando fue al Palacio de los Deportes al 25 aniversario y vio a toda la raza recordándomela a ella muy cariñosamente, dijo, no, pues sí, mi hijito es rock and rollero, y ya se volvió fan del Tri, ¿verdad? Pero le tomó 25 años que, pues a todas sus comadres, a mis tías, a sus amigas, no les decía a qué se dedicaba su hijito, ¿verdad? Se decía, él trabaja. Sí, pero ¿en qué? No, pues él trabaja. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue solo Dios que sabrá, me pudiera explicarnos por qué ese niño nunca ha tenido padres y ha tenido hogar, ese niño no conoce el amor. Es el lenguaje de la raza. Y mis canciones tienen el lenguaje de la raza, y el lenguaje tiene palabras altisonantes, tienen un significado. O sea, no son palabras huecas. Porque yo en mis tocadas siempre me igualo con la raza. Y la raza se desahoga y pues es algo, una catarsis, porque de hecho mi música, mis canciones son hechas para yo desahogarme. Yo desahogar mi frustración, mi impotencia, mi necesidad de dar de gritos. Al igual que las mentadas, las canciones son válvulas de escape que después de haberlas gritado, después de haberlas brincado, después de haberlas bailado, te queda una satisfacción de que tu vida sigue igual, pero ya tuviste un desahogo muy padre. Ella existió, solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Simplemente sean felices, chamacos, y recuerden que el rock and roll es un deporte, practíquenlo. Conectándose aquí con mi valedor David. Y que viva el rock and roll. Spotlight, feminicidios, la realidad oculta. 18 años después, Norma Andrade es activista a la lucha por llamar a los asesinatos a mujeres como feminicidios. Aunque su caso aún no está resuelto, así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. Soy Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida un 14 de febrero y posteriormente encontrada asesinada el 21 de febrero del mismo año, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. La sonrisa de Lilia Alejandra se apagó en segundos. No había cumplido la mayoría de edad cuando apareció asesinada. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija. Tenía marcas de sujeción en las muñecas, golpes en todo el cuerpo, múltiples lesiones vaginales y rastros de semen de diversos agresores. Cuando está desaparecida, tú estás con la angustia de si está bien, si dónde la tienen, si está viva, si come, no come. Pero como el tiempo que duró Alejandra desaparecida fueron 7 días, yo ni siquiera tuve
tiempo de reaccionar o de pensar qué era realmente lo que estaba pasando con Alejandra. A las pocas horas del secuestro, Norma Andrade acudió a la fiscalía para denunciar la desaparición de su hija. La respuesta: no se preocupe, seguro se fugó con su expareja. Alejandra, cuando aparece, tenía 24 horas de haber sido asesinada. O sea, la tuvieron en cautiverio 6 días. Mira, por increíble que parezca, muchos dicen, la tenía desaparecida, la encontró, ya terminó. En realidad no, porque es cuando empieza de veras. Es un dolor diferente, pero el calvario también es diferente. Es que de hecho no puede ser el final, porque cuando entierras a tu hija, tienes muchas dudas, tienes muchas preguntas que hacer, y ellos no te dan respuestas. Pero yo recuerdo cuando hablo con la fiscal me dice que me había ido bien. Estaba hablando con nosotros, entonces ella me dijo, pues le fue bien, quiero que sepa, señora. Entonces yo recuerdo que en ese momento yo me le quedé viendo y le dije, me acaban de asesinar a una hija. Y de la manera en que le asesinaron, ¿y te atreves a decirme que me fue bien? Ahora entiendo por qué me lo dijo. A la señora Irma Pérez le dieron un costal de hueso y lo que le enseñaron a identificar fue un cráneo. Entonces, Irma vio un cráneo y le dijeron, esta es su hija, ¿verdad que sí? Perfecto, llévesela. A mí, cuando menos, tuve la certeza de que a quien yo estaba enterrando era Alejandra, porque aun cuando estaba muy golpeada y muy hinchada por los golpes y por todo, se sabía que era Alejandra. Yo no necesité una prueba de ADN para saber que a quien yo estaba enterrando era mi hija, como muchas otras mamás. Cuenta Norma que Alejandra nunca imaginó vivir una situación así. La recuerda diciéndole, mamá, ¿me llevas al torneo de básquet o de fútbol? ¿Al concurso de rondas? ¿Sabes una cosa? Los medios de comunicación también tienen mucha culpa. El pensar de la mayoría de la gente juarense, incluso de ella, que eran jóvenes, que andaban en los bares, que se dedicaban a la prostitución o tenían una doble vida, y que finalmente con la gente que se juntaban y el medio en el que se desenvolvían, era quienes las asesinaban. Eso era lo que la mayoría de la gente creía. Entonces Alejandra decía, si yo ni voy al centro, ni voy a los bares, ni nada, a mí no me va a pasar nada. Y uno no pensaba que pudiera pasarle. ¿Por qué? Porque no estaba en ese contexto que el gobierno o la autoridad decía. 18 años después, Norma Andrade es activista. Lucha por llamar a los asesinatos a mujeres como feminicidios, aunque su caso aún no está resuelto. La palabra feminicidio ya lo manejaban desde el 2003 las académicas, que igual para nosotras las mamás pues no nos decía nada. Ahora ya entiendo cuál es la diferencia y por qué es que tiene que manejarse como feminicidio. Yo por lo que peleaba era porque dijera, son asesinatos, no son las muertas de Juárez, son asesinadas. La muerte es natural, porque durante muchos años se manejó las muertas de Juárez. Todavía hay quien dice las muertas de Juárez, no dice las asesinadas o los feminicidios. En información internacional, gigantesca manifestación en Hong Kong contra extradiciones a China. Más de 1 millón de personas se manifestaron en Hong Kong el domingo, según los organizadores, la mayor manifestación desde que dejó de ser colonia británica en 1997. Protestaron contra el plan de permitir las extradiciones a China continental. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex.
Policías y manifestantes se enfrentaron el domingo frente a la Asamblea Local de Hong Kong. Los oficiales desalojaron a los inconformes recurriendo a sus bastones y gas pimienta. Los disturbios ocurrieron porque tras la gigantesca marcha que se vivió en Hong Kong, un grupo pequeño de manifestantes quería permanecer toda la noche afuera del legislativo local. La protesta es la más grande en la región semiautónoma desde que dejó de ser colonia británica en 1997. Según los organizadores, acudieron más de 1 millón de personas, aunque la policía calculó el número máximo de asistentes en 240,000. Protestaron por un proyecto en el Consejo Legislativo que autorizaría las extradiciones hacia países como China continental, con los que no existe un acuerdo en ese tema. Según el Ejecutivo de Hong Kong, la ley llenaría un vacío jurídico y es necesaria especialmente para extraditar a Taiwán a un hongkonés acusado de asesinato. Los detractores de la ley lo ven como un pretexto para satisfacer a Pekín. El sistema judicial en China continental no es muy confiable, entonces crea pánico innecesario para algunos hongkoneses. Esto es muy injusto para nosotros. Según los términos del acuerdo sino-británico sobre la devolución de Hong Kong a China, la ciudad goza de más libertades que el resto del estado asiático, en virtud del principio un país, dos sistemas, en teoría hasta 2047. G20. Alerta de guerras comerciales ponen en riesgo la economía mundial. Los ministros de finanzas, así como responsables de los bancos centrales de los países del G20, admitieron el domingo en una reunión en Japón el endurecimiento de las guerras comerciales son un riesgo para la economía mundial. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP-TV. En una reunión en Japón, los ministros de finanzas y los responsables de los bancos centrales de los países del G20 admitieron el domingo que las tensiones comerciales han empeorado y ponen en riesgo la economía mundial. Tras 30 horas de debate, el comunicado final del G20 de finanzas reconoció que el crecimiento permanece bajo y los riesgos de empeorar permanecen. La reunión estuvo centrada en las guerras comerciales en marcha entre Estados Unidos con China, por un lado, y México por el otro. El Fondo Monetario Internacional calcula que los aranceles que impuso Washington a Pekín desde el año pasado podrían reducir el PIB mundial en 0,5% en 2020. Casi todos en el auditorio piensan que las tensiones comerciales son una amenaza para el crecimiento. No es siempre el pensamiento de la administración estadounidense. Estados Unidos cree que si su ofensiva contra China termina en acuerdo, sería positivo para todo el mundo. Por su parte, Japón advirtió sobre una erosión de la confianza de los mercados si la incertidumbre persiste, y Francia fue más lejos todavía y afirmó que hay un riesgo de que la ralentización económica pueda convertirse en una crisis económica mundial debido a las tensiones comerciales. En el G20 de finanzas se trató por primera vez el envejecimiento demográfico, una tendencia que afecta a la humanidad entera y que advirtió que si el fenómeno comienza a producirse en las economías emergentes antes de que se vuelvan ricos, ya no se podrán tomar medidas eficaces para enfrentarlo. Hacia 2050, el número de habitantes de al menos 60 años podría superar los 2.000 millones. Además, acordó que el G20 buscará corregir el vacío legal para los gigantes de Internet, Google, Amazon, Facebook y Apple, que facturan miles de millones de dólares y son criticados por sus prácticas de optimización fiscal.
Noticiero Local. Los esperamos el próximo miércoles con más información.